Hoy, como dije, tenemos la presentación de José Guzmán. José es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Química dentro de la opción Geoquímica. Fue profesor de Química Industrial antes de ingresar a PDVSA INTV en 1989. Investigador y analista en los departamentos de análisis y evaluación de yacimiento y producción, especialista en fluidos de perforación, completación y fracturamiento hidráulico, especialista en caracterización de geomateriales. Ha ocupado posiciones técnico-gerenciales en compañías como Misfaco y Slumber, y actualmente es consultor independiente y miembro activo de la SPE, donde ha publicado artículos y ha sido charlista invitado en foros de la SPE y la GSS. Bueno, con ustedes dejo a José. Adelante, José. Bien, bueno, buenos días a los que correspondan o dependiendo de donde estén conectándose la hora del día. Decidí introducir o presentar esto porque yo como geoquímico he visto pues con el paso del tiempo lo que se llama caracterización de yacimientos se ha ido yendo hacia un sitio diferente al que yo conocí originalmente. La caracterización de yacimientos tiene una característica, y es que en el mundo del petróleo y del gas se buscan pozos candidatos que van a ser los pozos que van a ir guiando hacia dónde ir en el desarrollo de los diferentes campos. Con la cantidad de datos a los que se tiene acceso, la información es una información que viene de registros de diferentes tipos, registros geofísicos, sísmica, que son formas indirectas de tener información, especialmente de la estructura del pozo. Cuando yo digo estructura, es cómo está estratificado, qué atributos tiene en relación a su extensión. Y antiguamente, estoy diciendo antiguamente porque así lo creo, la información directa era más activa. Es decir, se cortaban o se tenían muestras representativas de aquella formación. Esto tiene o da una limitación a la representatividad y en parte es por el costo. O sea, hoy día la gente trata de tener información sobre mineralogía y es muy escasa. Y siempre viene la pregunta de por qué no, y simplemente por el acceso a ese tipo de información. ¿Por qué se toman estas muestras físicas? Bueno, porque queremos tener una medida amarrada, por así decirlo, de las propiedades que estamos buscando en una roca específica de yacimiento. Si uno compara la cantidad de información que hay a partir de estas formas indirectas contra la forma directa, vemos que es abismal la diferencia. Y esto es debido a que, vamos a decirlo así, la forma del análisis convencional no genera la cantidad de datos comparados a los que se generan por los métodos indirectos. Las formas convencionales regularmente mostraban esto, es decir, siempre se planificaba la toma o el corte de un núcleo o muestras de pared, y estos a su vez eran trabajados de diferentes formas, bien cortando tapones cilíndricos o tomando fragmentos y haciendo láminas de sección fina o láminas petrográficas o, como diríamos, tacos pulidos. Y sobre esto se iba construyendo la información, principalmente la parte de composición y la parte de estructura. Definíamos qué tipos de rocas se tenían. Ahora, dadas esas limitaciones, se comenzó a trabajar en muestras que llamaríamos no convencionales. Y la cantidad de información que ellas están aportando a cada uno de estos requisitos sobre desarrollo de campo. Por razones de tiempo, se han impuesto las barrenas que llamamos de adiamantadas,
ellas generan fragmentos muy pequeños. Dependiendo del tamaño de ese fragmento, hay siempre un límite a qué se puede conseguir como información. Y hay una información que proviene de fragmentos más grandes. Ustedes ven allí que la información es limitada en aquellas muestras que tienen menos de 3 milímetros de tamaño. Y si ese tamaño va aumentando, por ejemplo, una muestra que esté entre 4 y 10 milímetros, vemos que la información aumenta. Luego voy a decir cuál es el método para conseguir esta información, y una información que llamamos extendida, en el sentido de que prácticamente es comparable a, si queremos, a la información de los núcleos convencionales. La, la técnica utilizada es una técnica que tiene que ver con microscopía electrónica de barrido, pero no es la microscopía electrónica de barrido que convencionalmente la gente tiene idea. Estos son equipos que han evolucionado, la tecnología ha evolucionado, y son equipos de mesa. Siguen teniendo capacidades de vacío y siguen siendo herramientas muy poderosas por lo versátiles que son. ¿Qué información se puede tener de este tipo de equipos? Primero, la composición mineralógica en detalle. Por ejemplo, podemos diferenciar de una manera muy simple el tipo de arcilla, que regularmente es una información que es muy importante y que casi nunca se tiene. Se tiene de referencia, se hace un pozo y se hacen, o sea, la información se tiene en un pozo y se extiende a 200, 300 pozos. Eso estadísticamente no... clic arriba. Ah, perdón. Un momento. Ok. Gracias por la nota. Bueno, entonces, también otra cosa que se puede conseguir con esta técnica, aunque sorprenda, está la determinación de material orgánico. ¿A qué me refiero? A aquel material que pueda relacionarse con querógeno. Esto va a ser importante en las muestras de rocas de grano fino. Shale los llaman en inglés, esquisto los llaman en español u otros nombres asociados. Podemos tener también la estructura, el arreglo espacial de esos minerales en condición original, es decir, tal como el fragmento es adquirido en el stream o en la entrada al movimiento del fluido, no se les hace realmente más nada. Por eso es que se habla de que la muestra mantiene su condición original. Otras cosas, dependiendo del tipo de roca, se pueden tener información sobre geometría de poros, sobre tamaños de gargantas de poro. Se pueden tener geometrías de fractura, distribución de tamaños o densidad de fracturas. Y el análisis es un análisis no destructivo, como dije originalmente, porque no requiere una preparación previa, simplemente el material tal y como sale. Inclusive lo que se hace en algunos casos es, en el fluido con que se perfora, sea de base aceite o de base agua, se lava y se seca, y tal cual la muestra se puede ver. O sea, no requiere de una preparación previa. Esto es un ejemplo de cómo sería, este es un grano, ustedes pueden ver en la escala, en la escala a la mano izquierda, es un fragmento que posiblemente, si vemos largo o ancho, no debe superar los 4 o 4 milímetros, por decir, de ancho, y 2 milímetros o 2 milímetros y medio de largo. En la foto que aparece al comienzo, a la izquierda, al extremo izquierdo, ese es el fragmento que estamos viendo, y luego dentro de ese fragmento, en el mismo equipo, podemos ver datos de la estructura y datos de la composición. El hecho de que allí se diga que hay caolinita o cuarzo no es adivinanza, simplemente el equipo él tiene un dispositivo de fluorescencia de rayos X
que genera espectros que son específicos, muy, muy específicos en este caso, y me da entonces noción de esa composición, puedo ver los poros y en ese orden. Como son imágenes digitalizadas, yo tengo la posibilidad de tener otro tipo, o sea, esta información tan importante. Este es un caso de una arenisca. Nosotros vamos a ir a los casos específicos de Eagle Ford, que son lutitas. Pero podemos entonces obtener información en este ejemplo que está poniéndose aquí, luego de tener la imagen digitalizada, de la distribución de lo que se llamaría un diámetro mínimo de poro o garganta de poro. Y podemos ver que esta es una información muy importante, no solamente por el hecho de la operación misma de hacer o tener un fluido diseñado, sino que con esta información en diferentes fragmentos se tienen números y se pueden hacer estadísticas para tener ideas de tamaños de gargantas de poro. Aquí yo estaba hablando sobre la distribución de tamaño de gargantas de poro a partir de una imagen digital de un fragmento. Eso es lo que quiero resaltar aquí. Ahora, esto es lo que hace la técnica en general. Esto es una introducción sobre lo que hace la técnica y ahora voy a entrar a la parte de la aplicación o de la razón de la presentación, que tiene que ver con qué pasa cuando analizamos lo que se llamaría no convencionales. Son lutitas, limolitas y lodolitas. Todo eso contempla el concepto de shale. Primero, que son rocas generadoras en fracturamiento hidráulico, donde se ocurren pozos horizontales. La información sobre muestras físicas en este tipo de yacimientos es muy, muy escasa, realmente. Y la caracterización principalmente está basada por registros y en especial microsísmica y modelos geomecánicos. La técnica sobre la que comenté anteriormente, voy a utilizar aquí un ejemplo. Vean ustedes, esos son fragmentos de esta roca en el caso de Eagle Ford, que es un yacimiento bastante conocido, yo diría un yacimiento icónico aquí en los Estados Unidos, específicamente en Texas. Ese fragmento dentro del portamuestra del equipo, ven ustedes allí más o menos el diámetro de ese, donde está la muestra, es de más o menos media pulgada de diámetro. Cuando se ve dentro del equipo, en baja magnificación, por así decir, nosotros observamos este detalle, tal cual. Y podemos discriminar ya de entrada cosas. En este caso, que es la región que sería la región 1, nosotros vemos la parte externa de ese fragmento y la parte interna. La parte externa está cubierta por los restos de lodo, que es el material asfáltico, tiene bentonita, tiene varita, con el cual se perfora el pozo. Y la parte interna ya tiene la zona que llamamos de interés. En este caso, el yacimiento complejo. Son llamados yacimientos complejos porque ellos tienen atributos totalmente diferentes a los atributos que se veían en areniscas, incluso en caliza. Y estos atributos no se ven en muestras directas. Como yo había dicho, prácticamente no se toman muestras de núcleo. Y cada vez hay menos muestras. Hay compañías que le dan mucho valor a su colección de muestras tomadas desde el punto de vista de muestras físicas. Ahora bien, esa zona donde dice allí zona de lutita o el shale, si la trabajamos, aquí viene otro ejemplo. Esta presentación está basada en ejemplos directamente para que ustedes piensen en la posibilidad de utilización de esta técnica para conseguir datos. Yo sé que generalmente esto se asocia a la parte exploratoria,
pero yo creo que como todo pozo, cuando se hace generar recortes, siempre hay la posibilidad de tener estos fragmentos y siempre hay la posibilidad entonces de mejorar la estadística, porque los fragmentos salen, realmente no hay que hacer mucho, no es lo mismo que cuando se planifica cortar un núcleo. En este ejemplo, ustedes pueden ver en la escala que está en rojo para referencia, esa escala es de 50 micrones que aparece allí, y vemos un grupo de estructuras. La parte de identificación de minerales se hace tomando esas señales de fluorescencia de rayos X, que son muy específicas, y generan espectros. Y con esos espectros yo al menos puedo identificar o ver espacialmente en la muestra original, sin ningún tipo de preparación, qué minerales son identificados. Esta es la parte, vamos a llamar, cuantitativa. Podemos ver que tenemos cuarzo, calcita, tenemos arcilla tipo hilita esmectita, tenemos clorita y tenemos pirita. Cuando uno revisa el análisis mineralógico que se ha hecho por otras vías, en este caso difracción de rayos X, vemos que son los mismos minerales. O sea, aquí no está apareciendo nada diferente. Lo que le da valor a esto es que primero es la cantidad de muestras, segundo el tipo de información y la forma en que es visto. Esto como ejemplo de un análisis cualitativo, porque me dice qué minerales hay, cómo están distribuidos. Y si yo quiero tener información un poco más precisa, aquí tengo este ejemplo donde a esa zona ampliada se puede determinar una abundancia. Esto es una forma válida de mineralogía cuantitativa que corresponde o está dentro de las estadísticas que generan las rocas de esta formación. Y adicionalmente a eso, aparecen allí los porcentajes para esa zona o para esa parte del fragmento de porosidad en 2D y de kerógeno o material orgánico. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un número, tiene un error, pero yo puedo tener diferente cantidad de zonas, tamaños de zonas, y puedo ir adquiriendo esto. Y la estadística realmente se hace más robusta. Fuera de esto, de la información que genera este análisis de yacimiento, yo llamo análisis físico, de muestras de yacimiento, de fragmentos muy pequeños. Hay otra información, por ejemplo, que es de mucho interés, sobre todo para los geólogos, y tiene que ver con lo siguiente. Generalmente, la información sobre fósiles o microfauna fósil que llevan a ambientes de depositación y a otro tipo de información, tiene que ver con otro tipo, o sea, generalmente el análisis convencional es mucho más largo, por así decirlo. Las muestras tienen que tratarse, disolver los silicatos, aislar los fragmentos, y estos microfósiles son vistos prácticamente uno a uno y ver sus estructuras para identificarlos. Fíjense que a pesar de que esto es un fragmento, sin preparación, se logra tener este tipo de información. Por ejemplo, vemos que la arcilla clorita está involucrada con los foraminíferos, llena las cámaras de estos foraminíferos. También la calcita, hay la presencia de pirita flamboidal. Esto para las personas que trabajan con este tipo de información ayuda mucho porque da condiciones de ambiente en los cuales se formó, o sea, estuvo esta formación originalmente. Hasta ahora he estado hablando y no sé si he sido muy escueto. O sea, yo lo que quiero resaltar aquí es que
la información estadística es muy, muy importante. El hecho de que se esté hablando de análisis de datos, lo que llaman data analytics, es una estadística que es intensa en cantidad de datos y sin embargo no hay, pienso yo, la suficiente cantidad de personas que revisen esta información y la interpreten. La herramienta de computación es muy, muy poderosa, pero a veces como que borra la posibilidad justamente de esa interpretación en personas que han trabajado con esto durante años. A este tipo de muestras se le hace un tipo de reporte, generalmente es un reporte simple, pero ese reporte está aquí como un ejemplo. Aquí se han analizado 5 campos visuales, ese es el mínimo, dependiendo de la muestra y la condición en que se encuentre. Esto da ese tipo de información, o sea, de un recorte, de un fragmento que se puede sacar mientras se está haciendo el pozo horizontal, se hace con cuidado y se tiene idea del origen, más o menos de dónde está proviniendo esta formación, pues ahí este es un ejemplo. O sea, vemos que se reporta que la materia orgánica está más o menos entre 2 y 5%. La calcita es el mineral dominante, está entre 45 y 55%. Hay un alto contenido de arcilla. Hay una porosidad medida entre 6 y 12%. Hay 2 tipos de arcilla. En este caso es muy importante lo siguiente. Cuando estos pozos van a ser fracturados, como se fracturan con agua, principalmente una de las grandes dudas es qué reactividad, o sea, cómo va a reaccionar la formación con un alto contenido de arcilla si hay agua, porque existe una idea extendida de que arcilla y agua es problema. Realmente sí pareciera ser así, sin embargo es el tipo de arcilla la que determina que vaya a haber ese problema con agua o no. Y la identificación del tipo de arcilla, que tradicionalmente se hacía con azul de metileno, me da a mí una escala de esa reactividad. Pues aquí es posible conseguir de una manera simple esta relación. En el caso de esta muestra de Eagle Ford, es de un ambiente marino, no se consiguen fracturas abiertas. Las fracturas generalmente están rellenadas con material arcilloso. Por el tipo de estructura, la textura indica que es dúctil. La pirita es común y altamente dispersada y el tipo de litología a esta muestra, de donde provienen estos fragmentos, se considera una marga foraminífera. Entonces, yo lo que he presentado aquí es cómo una muestra de una formación como Eagle Ford, un ícono dentro de lo que son formaciones no convencionales, de granos finos, ella puede dar información a pesar de ser un fragmento. Generalmente me preguntan qué cantidades. Si la muestra está dentro de los tamaños que yo mostré anteriormente, bueno, la cantidad de muestra puede ser una muestra de 10 o 20 gramos. Hay otro detalle, es que por lo menos aquí en los Estados Unidos, estas muestras se envían por correo. Y otro de los detalles es que los equipos permiten que el usuario o el interesado esté presente durante la sesión de estudio. Así como nosotros tenemos esta comunicación por vía remota, también por vía remota la persona interesada puede estar con el analista frente al equipo y con la muestra que ha sido enviada. Yo pienso que esto también es interesante. Entonces, la intención de la presentación fue no hacerla tan larga para tratar de
dar una información resumida quizás sobre estas posibilidades de análisis, ya no se tiene que requerir de cortes de núcleo, por ejemplo, o incluso el hecho mismo de unos buenos recortes seleccionados generan todo este tipo de información. Es un análisis no destructivo, es decir, la muestra la recibe, o sea, tal como se manda, es enviada de vuelta, así como yo hablo que se puede enviar por correo, de ida se envía de vuelta, y el usuario o el dueño de la muestra tiene la posibilidad de hacer otro tipo de análisis, incluso para corroborar. Este tipo de análisis ha sido cruzado con análisis convencionales. La diferencia está en la cantidad de material a lo que se tiene acceso. Yo voy a finalizar. Esto es una reflexión y tiene que ver con, esto es del año 2020, fue el año pasado. O sea, cuando se habla de todo este fenómeno de los no convencionales en los Estados Unidos, McClendon, quien murió en un accidente de tránsito, él se llamaba Aubrey McClendon, él estaba con la compañía Chesapeake y él fue uno de los principales promotores o responsables del crecimiento de los no convencionales. Y una de las cosas aquí es el hecho de que él es referido, en este caso, por este autor de un libro, se llama Saudi America, porque McClendon decía que los Estados Unidos tenían no convencionales más cantidad de hidrocarburos que los que tenía Arabia Saudita. Entonces, en esta reflexión, se hace también referencia que en aquel entonces, no sé si estará todavía hoy día, con Bill Thomas, que es el CEO de EOG, y él hablaba pues, de que uno de los puntos con relación a los no convencionales, a las fracturas complejas, es que se asumía de que esos yacimientos eran como si estuviera yo trabajando en una fábrica y hacía un proceso continuo, así como se hacían los carros en la época de Gerald Ford. El problema es que las rocas y las formaciones, si bien tienen un rango ¿cómo decirlo? Los yacimientos no son exactamente iguales, ellos tienen variaciones, pero ¿cómo podemos saber si están variando si realmente nunca se toman muestras físicas para corroborar, sobre todo para corroborar la parte relacionada a la información mineralógica, que es tan importante de ir con ella a la mano? No solamente definir estructuras, no solamente definir cómo es el comportamiento geomecánico, sino la parte de composición. Yo con esto estoy finalizando entonces esta presentación. Quizás, no sé, a personas que consideran que es un poco corta. Lo hice con la intención de que generar, pues, dentro de quienes hayan tenido la oportunidad de escucharla, las preguntas que correspondan al caso. Y bueno, con esto estoy terminando. Bueno, José, muchísimas gracias por la presentación. Realmente yo creo que nos muestra que tenemos que mantenernos al día con todas las últimas tecnologías y que tenemos que considerarlas dentro de los diversos planes. Hasta ahora no hay nadie que haya hecho preguntas o haya pedido el derecho de palabra. Está surgiendo una pregunta en este momento que te dicen que cuál es la utilidad de la información que mostraste para la decisión de realizar o no un fracturamiento masivo. Ok, como dije antes, estadísticamente nosotros queremos ver qué tan homogéneo es el yacimiento. Si tú vas a hacer un fracturamiento masivo, tú tienes que tener una idea en cuanto a escalas, de cuánto. O sea, cómo es la precisión de ese análisis. Entonces,
tú te das cuenta que tú haces la fractura, tomas por información de geomecánica la parte de esfuerzo, o sea, tú planificas todo este tipo de cosas, qué cantidad de energía, vamos a hablar de potencia de bomba, para hacer toda esta fractura. Pero tú te das cuenta que en ninguna parte aparece nada que hable sobre la composición en términos de homogeneidad o de heterogeneidad. Si tú tienes un yacimiento que tú vas a hacer, leí en estos días que se había hecho un pozo de 30.000 pies, eso son una cantidad muy, muy grande de zona a fracturar. O sea, yo no puedo pensar, yo no me sentiría tranquilo de pensar que tengo toda esa extensión asumiendo que es el mismo tipo de roca. Por lo tanto, voy a estar siempre proclive a que unas zonas me van a producir más, otras menos, pero en líneas generales no voy a tener certeza de cuánto va a ser eso, sino hasta que se haga el pozo. Entonces, si yo tengo información con pozos que voy haciendo de recortes y yo voy acumulando todo eso, yo tengo una estadística más sólida. Claro, tomando muestras, haciendo este tipo de análisis e incorporándolo a la información existente para trabajar entonces con el modelo, porque el modelo tiene todos los componentes. Sin el componente mineralógico, yo siento que no es completo. Entonces, yo pienso que el fracturamiento masivo no considera para nada, realmente así lo creo, la información mineralógica. ¿Por qué? Porque toma tiempo, porque se piensa que se tienen que cortar muestras. Estos son análisis rápidos, en el sentido de que si bien no están sobre la misma construcción del pozo, pero no se hace un pozo, se hacen varios pozos. Y cuando tú tienes información del primero y vas a hacer el segundo, ya tienes la información del primero en el segundo, y en el tercero la información del segundo, y así sucesivamente. No sé si con eso he aclarado. Bueno, aquí hay otra pregunta que es, en el ejemplo, mostró una porosidad de 6 al 12%. ¿Es ese el valor típico en Eagle Ford? Sí, en Eagle Ford es un yacimiento que tiene altos valores de porosidad. Está en el rango. Ok. Ok, dime, Eduardo. No, sigue. No, estaba viendo, es que las notas están llegando. Sí, Julio me está preguntando sobre en qué ejemplos. El punto es el siguiente. Cuando yo voy a la etapa exploratoria, yo recurro a este tipo de información, trato de buscarla, pero ya cuando estoy en la parte de desarrollo, prácticamente lo abandono. Y eso es lo que estoy diciendo. Cuando tú no sigues recopilando datos de la composición, a medida que vas desarrollando el campo, tú simplemente estás dejando o vas a contar con una estadística pobre. Si tú lo haces de manera más seguida, tú puedes tener mejor data y vas a tener más certeza sobre la heterogeneidad del campo. Si el campo produce bien, si el campo produce mal, tratar de ver cuáles son las zonas, o sea, tratar de correlacionar eso. Pero si no se toman estos datos, la geoquímica no puede ser solamente para la parte exploratoria. En este caso llamamos geoquímica al análisis mineralógico, sino que debería existir mientras se pueda mantener. Yo sé que hay razones de costos y que los pozos no convencionales son un juego financiero, pero hay que tener certeza. Yo pienso que es importante que se produzca mejor si tienes un yacimiento más caracterizado o mejor caracterizado. También tienes otra pregunta aquí que te dice, de acuerdo al título de la presentación, me surge la duda con respecto a la definición de yacimientos complejos versus yacimientos no convencionales y caracterización de yacimientos fracturados versus yacimientos que tienen que ser fracturados para que produzcan, como Eagle Ford. ¿Puedes ahondar un poco en esos conceptos? Sí, la situación es la siguiente. La permeabilidad de estos yacimientos es muy baja. Y esta permeabilidad se debe al hecho de que no hay comunicación
por el tipo de estructura. Entonces, hay yacimientos, cuando yo llamo yacimiento complejo, es por el hecho de que no son fracturas como las que uno ve, inclusive que tiene idea de que son en milímetros o centímetros. Centímetros ya es un poco fuera de. Todas esas microfracturas, ellas aportan. El problema es que si yo no conozco cómo es esa estructura, cuando yo hago el fracturamiento, si yo tengo materiales que son frágiles, ellos van a fracturarse como un vidrio, vamos a decir así. Y hay otros que, según su composición, se van a fracturar en fracturas más definidas. El punto es que los yacimientos son complejos porque no tienen un patrón definido de fractura. El modelo de fractura considera un ala o considera un ala doble y que se extiende, y entonces se ve el ancho de la fractura, lo alto, cuánto se extiende. En este tipo de yacimiento, esa área no es así. Esa área puede tener múltiples formas y esas formas de fracturamiento están relacionadas con la estructura y la composición mineralógica. Entonces, eso hace la diferencia entre un yacimiento complejo, fracturado a nivel de rocas de grano fino. No sé si he sido explícito con eso. ¿Podrías dar algunas ideas de cómo relacionar este tipo de información con tasas de producción y factor de recobro del yacimiento? Sí. Yo estuve involucrado con un proyecto donde se evaluaba el alcance de los propantes, el tipo de propante, el tamaño de propante en fractura. Una de las causas por la que la productividad no aumenta es que el alcance o hasta dónde llega la fractura y hasta dónde llega el propante tiene que ver justamente con el hecho de tamaños de fractura. Si los tamaños de fractura son muy, muy pequeños, como regularmente ocurre, el propante llega de forma limitada. Y si tú tienes una fractura, suponte un área tú dices es 100 y el propante ocupa un 30 o un 40, 60% de esa potencial fractura no tiene la facilidad de producir. Entonces el índice de productividad o la conductividad, como llaman ellos, aquí es mala. Si yo tengo idea de cómo es este patrón de fracturamiento basado en la composición mineralógica, yo puedo estimar o puedo conseguir incluso, dependiendo del tipo de fragmento, qué tamaños estimados de fractura abierta, así sea eso, pero tengo una idea, una escala, y no como todos usan la misma. Y eso es lo que pasa. Entonces, el potencial de producción está ligado a la conductividad y la conductividad está ligada a cuánto de la fractura abierta es ocupada por el apuntalante o el propante. Entonces, si yo no tengo información sobre eso, estoy en una de ensayo y error. Y la tendencia que se ha visto en los últimos meses es que se está trabajando cada vez con material que es cada vez más pequeño en tamaño. Eso causa gracia a las personas que trabajan en convencionales, porque dicen, no, pero eso es introducir fino, eso es causar daño. Lo que pasa es que estas estructuras de fractura son tan pequeñas que los pozos están produciendo incluso bajo esas condiciones. Ya. ¿Podrías comentar algún caso de aplicaciones en exploración? Sí. Voy a hablar de un caso en México. En México se perfora mucho la zona del Jurásico y el Cretácico, y el Terciario no. Ocurre que se tomaron unos recortes o se tomaron unos fragmentos en zonas del Terciario, pero eso fue todo. Y se siguió perforando más abajo, por decir así.
Entonces se hace un proyecto donde se hace la reconstrucción de la cuenca, donde incluye a los 3 tipos de formación. Y ellos notan que hay en el terciario potencial que nunca había sido vista, porque ni siquiera registros se habían tomado. Entonces, se hizo esto, se hizo la estructura y se vio este tipo de canales, por así decir, en la estructura, estamos en la parte exploratoria. Y se dijo, bueno, ¿hay o no hay potencial en el terciario? Y se consiguieron unas muestras de 5 pozos. Esos 5 pozos aportaron un total como de 20 o 25 muestras, no recuerdo bien el número. Y en ellas se vio esto, se vio mineralogía típica, se vio estructura y se vio material orgánico. Y se hizo una escala, aunque fuera cualitativa, y la escala decía que el potencial alto de material orgánico correspondía a aquellos que en la estructura que se había hecho previamente eran los mejores canales. Es decir, sin que se hiciera exploratoria del terciario, se podía inferir el potencial y la idea era que los próximos pozos que se hicieran hacia el Jurásico o el Cretácico pudieran atravesar aquellas zonas que estaban en el terciario. Sin embargo, el proyecto no avanzó más porque siempre está la cuestión de los recursos y yo creo que está también en la difusión o el entendimiento de este tipo de tecnologías y que la información que dan es mucha frente a lo que cuesta realmente obtenerla. Entonces, por eso digo, en etapas exploratorias, te estoy hablando de ese caso en México y también con una compañía aquí en Texas. Ellos estaban tratando de ver o comparar potenciales en 2 campos diferentes, teniendo idea del contenido de material orgánico que aparecían en las muestras. Te preguntan también cómo puedes integrar los resultados que mostraste para la identificación de fracturas naturales. Ok, quizás yo no puse suficientes imágenes, pero en las imágenes directamente se ven fracturas. En algunos casos, o sea, se puede ver muy pocas. Tú tienes idea de abundancia de fracturas. Hay zonas en Eagle Ford que no son realmente fracturadas. O sea, son zonas masivas, son margas, pero hay otras zonas donde hay otro tipo de material en relación a su estructura. Y esto me da a mí una idea de, ¿cómo decirlo? De cómo tomar esta información y ponerla junto con los programas de fracturamiento. Es decir, aquellas zonas donde yo tenga poca presencia de fracturas, son zonas y que sean dúctiles y no frágiles, yo voy a esperar allí fracturas diferentes a que si yo tengo zonas frágiles. ¿A qué me refiero con zonas frágiles? Zonas que tengan más microfracturas, que no sean fracturas rellenadas, etcétera, me da más potencial en un caso que en otro. Entonces yo puedo ir viendo esa tendencia. Al final, recuerden que todo lo de el fracturamiento hidráulico ha sido una acumulación de estadísticas, ver tendencias, pero realmente no va a pararse a ver por qué hay una tendencia en un caso o hay otra tendencia en otro y qué relación tiene eso con la estructura y con la composición. Entonces yo estoy en la parte de composición, pero que se puede ligar a estructura porque tú ves cómo están físicamente eso. Y finalmente con la parte de cuando el pozo empieza a producir, cómo es la historia de producción. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Mira, ¿Estuve comprando en el supermercado? Chao. ¿qué opinas sobre la explotación no convencional de las rocas madres en Venezuela, como las formaciones de Querecual y La Luna? Bien. O sea, ya el tema de fracturamiento, yo digo, el fracturamiento ha representado un fenómeno de diferentes tipos.
El fracturamiento, tú te pones a ver que existe realmente en Estados Unidos. Se está intentando hacer en Argentina. La pregunta que me haces tiene que ver quizás, o está más relacionado con lo que está pasando en Argentina. Cuando tú tienes un yacimiento no convencional, las producciones de los pozos son bajas comparadas con los pozos convencionales. Eso es una cosa. La otra cosa es la declinación. La declinación de los pozos no convencionales es muy rápida comparada a la declinación frente a pozos convencionales. Por lo tanto, si tú quieres mantener una producción alta, tú tienes que hacer muchos pozos. Entonces, si me refiero a las estadísticas de no convencionales en Estados Unidos, en los últimos 10 años al menos, se ha tenido un promedio de 12.000 pozos construidos por año. 12.000 pozos involucra toda una infraestructura. Argentina está sufriendo porque para mantener una producción tendría que hacer eso y no tiene la infraestructura, no tiene los caminos, no tiene las facilidades, no tiene los servicios. O sea, lo que pasa con el no convencional es que tiene que tener una infraestructura de soporte. Si no, con pocos pozos, yo creo que no vas a cumplir las expectativas. Por eso es que tienen esa disyuntiva de tipo financiero. Yo puedo producir, tengo retornos en un año a lo que yo había invertido y después me quiero salir porque ya lo que queda es poco. Y eso tiene que ver con el hecho de que se ha puesto un techo, es decir, no ha habido más preocupación en que cada pozo sea de mejor calidad en cuanto a producir. Yo simplemente con lo que hago produzco hasta un techo, sobre eso veo cuánto declina para hacer esto que tengo que hacer, bajo costo en relación a fluidos, a equipos de bombeo, todo ese tipo de cosas, y por eso los pozos los están haciendo continuos. Entonces yo dificulto que a menos de que se tenga una infraestructura organizada, pueda existir un no convencional sostenible. Ok, con eso se agotan las preguntas. Creo que está en el derecho de palabra Alfonso Cuaglia. Vale. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola José, gracias por la presentación. Me llamó mucho la atención la técnica de la espectrometría de barrido, esa que mencionaste. Y quedé con una duda con la lámina donde está la especie de histograma donde miden las gargantas porales. Esas las midieron a partir de las mediciones que hicieron de ese SEM. Sí. La estadística. Ok. Sí. Tú tienes la imagen digitalizada y ya con ella tú puedes hacer y obtener esa información. Ok. ¿Has tenido la oportunidad de poder calibrar esas gargantas porales? Porque, bueno, sabemos que esas son las aberturas, pero ya cuando internamente en la estructura de la roca se empieza a ver, hay pequeñas variaciones y pudiera de repente calibrarse con otros métodos. ¿Has tenido la oportunidad de calibrarlo con presiones capilares, por ejemplo? Sí, en rocas convencionales, por ejemplo, por osimetría de mercurio, se han hecho correlaciones en rocas convencionales. No he tenido la oportunidad de hacerlo en rocas no convencionales o tipo lutita. Yeah. Pero sí se han cruzado esos datos, ahí sí hay validez. O sea, básicamente la cuestión es esta. Cuando tú haces una porosimetría de mercurio, tú haces en una muestra. Eso es una muestra, tienes una distribución. Cuando tú haces la distribución de gargantas de poro, tú puedes tener 10, 20 imágenes en diferentes partes o diferentes muestras de un mismo yacimiento y eso te da estadísticamente más robustez a la hora de comparar porque tienes más datos. O sea, lo que te quiero decir, la forma convencional, por eso es que hay esa diferencia entre la cantidad de información que tú tienes de registros, de sísmica y todo esto, comparada con la información ya más de ese tipo, que tiene que ver con la parte de laboratorio. Sí, y otro comentario que quería hacerte es que comparto contigo la opinión de que muchas veces, o pareciera que el común es encontrarse en casos donde los datos son escasos
pero a veces se cuenta también con la suerte de poder tener un set de datos un poco mejor. Y ahí es donde habría que aprovechar, porque por ejemplo, todos los pozos generan ripio. La limitante de los ripios es por supuesto que no necesariamente hay un control exacto con la profundidad, ¿no? Y con el lugar exacto de donde salieron los fragmentos de roca, pero bueno, eso es mejor que nada, aunque no sería lo ideal. Lo ideal sería poder tomar muestras, si no se corta un núcleo, tomar testigos laterales y tratar de hacer análisis mineralógico como los que mostraste tú, ¿no? XRF, XRD o FTIR, cualquiera de ellos que te permita tener, como dices tú, robustez desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y quería terminar planteando, porque sé que a veces uno por querer hacer una presentación un poco más corta, un resumen, deja de mostrar cosas que yo sé que tú tienes en esa presentación un poco más extendida. Y es que, bueno, cuando ya hablamos de fracturamiento, fragilidad o ductilidad, es una cosa un poco más complejo que va más allá inclusive de la mineralogía, como tú lo has planteado, ¿no? Cuando tú hablas de estructura, 30 segundos. me imagino que estás hablando de los patrones, de la dirección de esfuerzo, la parte de los módulos elásticos y también de la porosidad y los fluidos que hay dentro. Todo eso influye dentro de lo que es la fragilidad de la roca en sí. Eso es lo que quería nada más comentar. Gracias. Ok, miren, por favor, cuando hagan las preguntas, hagan la intervención sola y después si quieren pueden repreguntar, pero por favor no establezcamos diálogos. Entiendo que Calderón quiere hacerte una pregunta, José Calderón. Adelante. La pregunta era, ¿cómo se compara el número de pozos perforados de Estados Unidos y los de México? O si se pueden comparar, que tratándose que los de México son naturalmente fracturados. Eso en cuanto al número de pozos perforados y en cuanto a volumen de producción. Gracias. Bueno, yo considero que no tendría una respuesta inmediata. Yo digo, todo está basado en qué se ha guardado como información y qué se muestra, ¿no? Los pozos naturalmente fracturados de México, hay pozos naturalmente fracturados en la zona cercana a Veracruz, de donde yo sepa, y hay un grupo de pozos que se están considerando en la zona límite con lo que es el fracturamiento no convencional. O sea, yo de entrada te digo, cuando tú haces la comparación, definitivamente la gran diferencia está en la declinación. Declinan muy, muy rápido comparativamente. Y los pozos naturalmente fracturados con más potencial, esos naturalmente fracturados generalmente son calizas o son, en algunos casos, arenas que tienen componente de cemento calcáreo, que tiende a generar bajo los esfuerzos estas fracturas, pero estas son fracturas, vamos a llamar, grandes. Las fracturas de los no convencionales son fracturas pequeñas en cuanto a lo ancho que son. No tendría una respuesta basado en los datos a los que tengo acceso, pero eso se puede comenzar a averiguar. Gracias. Tiene la palabra Francisco Gamarra. Buenos días. Bueno, quería tomar la palabra para felicitar a José Guzmán por su buena presentación y en que muchos no la apreciarán por el nivel técnico, pero me sorprende que está sumamente bien enterado acerca de Eagleford. Yo que tengo 7 años ya trabajando allí. Y lo que quería ratificar es tu mensaje acerca de que desde el punto de vista técnico, tanto la técnica que tú expusiste, correlacionado con la sísmica, la microsísmica y la toma de núcleo en zona de pozo, ya se tienes certeza desde el punto de vista técnico cuáles son las mejores zonas. Pero en los no convencionales, para bien o para mal, es mejor para bien, pero siempre hay la parte mal. La parte financiera entró rápido en el negocio. Entonces,
lo que dice el CEO es verdad, de que se cree que todo es masivo y que no hay que hacer análisis. Sí hay que hacer. Entonces es muy difícil para la parte técnica convencer a la financiera de que hay zonas y que se está dejando mucho dinero todavía en pozos que la rentabilidad tienen que dar, esos pozos tienen que pagarse en menos de un año. Pero la parte técnica no ha podido convencer a la parte financiera de que estas son las mejores zonas. Y ante la incertidumbre, ante el pequeño riesgo, es mejor meterle plata y fracturar todo masivo y no correr riesgo. Ese es el gran dilema que tienen ahorita los técnicos. Alguna de estas compañías algún día tendrá aquellas bien puestas para decir, mira, yo voy a irme por la parte técnica y no voy a dejar seguir dejando dinero en el tintero, en la mesa. Pero eso es lo que está sucediendo. La parte técnica no ha podido convencer a la parte y seguimos, pero si hay 1000 pies de lateral, masivamente 40 y 50 fracturas en un solo pozo. Nos está dejando dinero. Eso es lo que quería ratificar, tu presentación y tu mensaje. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, antes de cerrar, yo tengo una pregunta para José. Dime, Carlos. ¿Cuán popular es cuántas compañías hacen este tipo de trabajo? O sea, hay 5, 100, 1000. O sea, ¿cuán popular es esta tecnología hoy en día? O sea, que si uno la va a utilizar. Sí, bueno, lamentablemente cada vez hay menos laboratorios. El hecho es que los equipos, o debido a la tecnología, se vuelven obsoletos muy rápido. Entonces tú haces una inversión y la única forma de que hoy día una compañía, y las hay, aquí en Houston yo diría que hay quizás 2 o 3, sin contar la participación de entes como universidades. El punto es que realmente lo que ha pasado es eso, la parte de equipos que se hacen obsoletos. Un equipo del 2016 ya es obsoleto hoy día. Entonces tú dices, bueno, si yo voy a comprar un equipo, ponte, hago una inversión de 100,000, $150,000, bueno, ¿qué vale más la pena? ¿Alquilarlo para luego yo no quedarme con un pasivo? ¿O simplemente comprarlo y utilizar mientras pueda, hasta donde pueda esa tecnología? Entonces esto ha hecho que los laboratorios hoy día realmente estén buscando es existir desde el punto de vista financiero. En otras palabras, yo tengo un beneficio, o sea, yo tengo una entrada y digo, tengo tantos equipos, si los alquilo pago tanto, voy a ganar tanto. Y cuando esos equipos estén obsoletos, yo simplemente le digo a quien me lo alquiló, ven y recoge a tu equipo. Y eventualmente si hay otra tecnología, alquilo otro equipo más nuevo. Y esa es la tendencia que hay. Realmente lo que ha pasado con la parte de análisis, y en especial en la parte de petróleo y gas, es la sostenibilidad, porque la parte financiera está metida en todos lados, aunque uno no quiera. Sí hay laboratorios, yo diría que aquí en Houston hay como 2 o 3 laboratorios, sin embargo, hay grupos que tienen sus equipos. Yo por lo menos, yo trabajo de esa forma. Yo como independiente contrato estos equipos donde están y hago este tipo de análisis. Pero realmente no son más. Antes había más laboratorios, antes había más personas trabajando con esto. Esto hace quizás una de las limitantes a las que yo me refería. Bueno, no se puede hacer más con el mundo como es, hay que tratar de adaptarse a él, pero pienso que la simplicidad de esta técnica, la rapidez frente a lo que se hacía convencionalmente, por ejemplo, todo lo que gasta una gente en un análisis especial de núcleo, haciéndolo por esta forma, no es que quiera comparar tú a tú, pero a nivel de costo y cantidad de información, esta tecnología tiene muchas más posibilidades que la otra. O sea, porque va a llegar un momento en que el costo de un análisis especial de núcleo va a ser tan alto que simplemente no van a ver ese tipo de análisis. Es lamentable. Gracias, José. Oye, muchas gracias por esta presentación tan interesante y volvimos a la parte técnica y realmente es increíble tantas cosas que hay hoy en día que pueden
simplificar el proceso de evaluación de un yacimiento, ¿no? Te lo agradecemos bastante y te invitamos a una futura, si quieres volver en alguna oportunidad y profundizar un poco sobre esto, lo podemos hacer más tarde. Sí. Gracias a todos los asistentes por